Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo la palabra del Señor. Hoy no he podido grabar desde la oficina, así que bueno, lo estamos haciendo aquí desde el coche. Y hoy va a estar basado el devocional de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 10, que dice así: Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ayer veíamos cómo Jesús llamó a Mateo con aquella única palabra, sígueme, y explicábamos qué significaba esta palabra dentro del contexto judío rabínico. Y justamente a continuación nos encontramos que ahora están sentados en una misma mesa, atentos, Jesús, Mateo, los discípulos y muchos publicanos y pecadores en una casa. Pero, ¿qué estaba haciendo toda esta gente en una misma casa, sentados a la mesa? El Evangelio de Mateo no lo registra, pero cuando nosotros acudimos a los Evangelios de Marcos, de Lucas, sobre todo de Lucas, aprendemos que Mateo le preparó un gran banquete a Jesús en su casa. La Biblia no dice exactamente cuánta gente era, pero si se nos dice que estaba Jesús, Mateo, los discípulos y muchos publicanos y pecadores, oye, pues ahí podemos estar hablando de fácilmente 50 personas como mínimo o más. Personalmente me llama mucho la atención que Lucas y Marcos sí hablen de este asunto del gran banquete. Ellos nos muestran cómo Mateo, por agradecimiento, decidió honrar a Jesús con una gran comida y a su vez invitar a muchísima gente a su casa para sentarlos a la mesa juntamente con Jesús. Es Mateo precisamente el único que no cuenta esto. Él simplemente nos dice que estaban sentados en una mesa con publicanos y pecadores, pero no se nos dice nada ni del banquete, ni de qué era su casa. ¿Por qué? Porque Mateo conocía perfectamente el principio que Jesús mismo enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 3, que dice que cuando nosotros hacemos algo por alguien o damos limosna, que no sepa nuestra mano izquierda lo que da nuestra mano derecha. Creo que Mateo fue muy sabio a la hora de no decir que fue él mismo quien preparó un banquete para Jesús. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 2, que sean otras personas las que nos alaben y no nosotros mismos. Lo que este versículo de Proverbios quiere decir es que nosotros no podemos autoexaltarnos a nosotros mismos. Pero por desgracia, hoy en día hay demasiada autoexaltación, incluso dentro de los cristianos. El otro día un pastor muy reconocido aquí en España, de Barcelona, puso una frase en sus redes sociales que decía algo así como: el exhibicionismo ministerial de autoexaltación entre nosotros es realmente penoso. Si tú te das cuenta, hoy hacemos al revés de lo que nos enseña el libro de Proverbios. Somos nosotros mismos los que nos exaltamos a nosotros mismos. Si Mateo hubiese escrito el Evangelio a día de hoy, no solamente hubiese presumido del gran banquete que él mismo preparó para Jesús, sino que estoy seguro que además hubiese exhibido públicamente el menú de ese banquete, seguramente hubiese puesto en el Facebook, en el Instagram, cantidad de fotos de todo lo que allí ocurrió. Pero sin embargo, encontramos a un Mateo muy comedido. Encontramos que Mateo en ningún momento trata de exaltarse a sí mismo, sino que el único fin de Mateo es mostrarnos lo que se debe hacer cuando uno tiene un verdadero encuentro con Jesús. Y lo que debemos hacer cuando nosotros nos encontramos con Jesús en nuestra vida es presentárselo a todo nuestro entorno, como hizo Mateo. Mateo, nada más responder al llamado que Jesús le hizo, sentó a todos sus amigos y conocidos en una mesa en la que estaba Jesús presente, porque él entendió que tenía que compartir con los demás semejante bendición. El propósito del llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros no es simplemente el de traer salvación a nosotros únicamente, sino para que a través de nosotros Él pueda llegar a todo nuestro entorno. Nosotros somos la puerta de entrada para que mucha gente conozca de Jesús. No podemos quedarnos quietos, sino que debemos sentar a nuestra mesa a todos nuestros amigos, familiares, conocidos, compañeros, para que también puedan conocer a Jesús. Ahora vamos a analizar por un segundo quiénes eran los que estaban allí sentados en la mesa. Analiza lo siguiente. Este versículo nos dice que en una misma mesa estaba Jesús,
los discípulos, Mateo lógicamente, con muchos publicanos y pecadores. Tremendo, ¿verdad? Mateo, nada más ser llamado por Jesús, parece que entendió un gran principio de Dios, que muchos no lo llegan a entender en muchísimos años. Mateo sabía que sus amigos pecadores podían sentarse a la mesa con Jesús y que Jesús no los iba a rechazar. En ningún momento encontramos al Señor recriminando a alguno de estos publicanos o a los pecadores por sus pecados. No encontramos a Jesús, exigiendo un cambio primero en ellos, en sus vidas, para que entonces pudieran sentarse juntos en una misma mesa. Jesús no les dijo cosas como, antes de estar a mi lado, tienen que dejar su pecado. No. El Señor se sentó con esta gente sin importar la condición de esta gente. Ojo, porque en ningún caso estoy diciendo que Jesús apruebe el pecado de estas personas, ni muchísimo menos estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a pesar del pecado de ellos, se sentó a la mesa con ellos. No sé cómo denominas tú este asunto, pero para mí esto se llama gracia. Que un Dios santo como es Jesús acceda a sentarse a la mesa con pecadores como nosotros, eso es gracia. Eso es un favor inmerecido que Dios tiene para con nosotros. Si Jesús exigiera un cambio de nosotros antes de poder acercarnos a Él, ninguno hubiésemos llegado a conocerle, ¿verdad? La Biblia nos enseña en la carta que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos ama en medio de nuestro pecado. Lógicamente Él quiere que nos apartemos de esos pecados, pero su amor hacia nosotros es incondicional. No tengas miedo de invitar a ese familiar, a ese amigo que sabes que está en pecado para que conozca de Jesús. De hecho, acercar a esa persona a Jesús creo que es la única garantía que esa persona tiene para que se pueda apartar de ese pecado. Aprendamos de Mateo y llevemos a todos cuanto podamos a los pies de Jesús, porque Jesús no los va a rechazar. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por tantas bendiciones que tú tienes para con nosotros. Gracias porque un día, aun cuando estábamos en medio de pecado, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú accediste a sentarte con nosotros a la mesa. Y eso fue lo que nos hizo cambiar. Eso fue lo que hizo que quisiésemos apartarnos del pecado. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por tu gracia, Señor. Te amamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús para que todo nuestro entorno también pueda sentarse contigo a la mesa. Gracias te damos por este día. Guárdanos, bendícenos y que tu bendición nos acompañe en todo este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes si así Dios vuelve a darnos el privilegio para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga.